are two patterns that emerge. Hay dos patrones entonces que emergen. Number one, Número uno, the piety of the king la piedad del rey determines the piety of the people. determina la piedad del pueblo. If the king is evil, Si el rey es malvado, the people follow suit. el pueblo le seguirá. Now this refrain Y este refrán is found in each kingly account, está registrado en todos los registros reales. and each one is compared Y cada uno es comparado to the original al original David. David. Example. Por ejemplo, Here's the positive. vamos a ver un ejemplo positivo. 1 Kings 15:11. Primero de Reyes 15:11. Dice, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Okay, you see that? Positive. Here's a negative. Ahora vemos el negativo. 1 Kings 15. Mismo verse capítulo 3. 15 en el verso 3. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. So they're continually being compared back to the father David. Así que ellos continuamente eran comparados con el padre David. Yet, Sin embargo, when the king is disobedient, cuando el rey es desobediente, another line is added. otra línea es añadida. 1 Kings 15:4. En el siguiente versículo, en el verso 4. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Okay, do you see how that works? Ahora, ¿ves cómo eso funciona? So, when you have a king who didn't walk in David's ways, Cuando tienes un rey que no caminaba en los caminos de David su padre, because of the promise, a causa de la promesa, God will add another one. Dios añadiría otro. These refrains Estos refranes run throughout the biblical history of the king. se ve en todos los registros bíblicos de los reyes. And the second pattern is this. El segundo patrón es este. God will not break his covenant Dios no quebrantaría su pacto, to have David's heir on the throne. el tener un heredero de David. Heir, I don't know what's heir. Heir? Heir. Heir. The one who's going to heirs, to be after him. Yes. Okay. Sí, Dios no quebrantaría su pacto de que hubiera un heredero de David en el trono. But Pero renewal will continue esa renovación continuaría until a completely righteous son of David hasta que un completamente recto hijo de David will gain ganara or earn o lograra the everlasting throne. ese reino eterno. Okay, now let's explore this some more. Ahora vamos a explorar esto un poco más. We're going to look at this in the Psalms. Vamos a ver esto en los Salmos. For example, Psalm 2. Por ejemplo, el Salmo 2. Psalm 2 is an enthronement psalm. Salmo 2 es un salmo de entronamiento. It celebrates the inauguration of the new Davidic king. Celebra la inauguración de un nuevo rey davídico. Look at verse 6. Mira el verso 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Okay? God sets a king in place. Dios había establecido un rey en su lugar. Verse 7. Verso 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Okay, so picking up from 2 Samuel 7, Ahora, tomando de lo que se dijo en 2 de Samuel 7, the Lord is the father of the king. el Señor es el padre del rey. The beginning does not refer to birth, Al principio no se refiere a nacimiento, but to his anointing as king. pero en el ser su ungido como rey. It is today. Es hoy. The Son of God, El Hijo de Dios, or God's Son, o el Hijo de Dios, becomes the Davidic title. perdón, el Hijo de Dios, o Hijo de Dios, se convierte en el título davídico. Now look at verses 10 and 12. Ahora mira los versos 10 y 11. 10 through 12. Perdón, del 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Okay, now here's a shift. The idea here is now, in this idea of a king, it's David's son being appointed as a king, Ahora, en esta idea de que siendo el hijo de David, apuntando a ser rey, there's
First of all, there certainly is an implication for the people. A esto ciertamente, como hablamos, esto tenía una implicación en el pueblo, We just covered this in the last session. que ya lo cubrimos en la sesión pasada, If it's a good king, the people prosper. que si es un rey bueno, el pueblo prospera, It's the evil king, the people are punished. pero si es un rey malvado, el pueblo sería castigado. Now in verses 10 through 12 of Psalm 2, Luego en el verso 10 al 12 del Salmo 2, there is an implication made here for the nations too. aquí hay unas implicaciones para las naciones también. You see that in verse 10? ¿Ves eso en el verso 10? O kings, show discernment. Dice, oh reyes, sed prudentes. So there's a broadening of this understanding of this Davidic king. Así que hay una ampliación de este entendimiento del rey davídico, That if this is a good king, de que si este es un rey bueno, this is not only going to prosper the nation, que no solamente va a prosperar la nación talking about Israel, de Israel, but it's going to have an effect on the nations. pero de alguna manera va a tener un efecto en las otras naciones. Look at Psalm 16, Mira el Salmo 16, 8 through 11. versos 8 al 11. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. All right, now, this obviously has implications to the Lord Jesus. Obviamente este pasaje tiene implicaciones directas al Señor Jesucristo. You will now allow your Holy One to undergo No decay. dejarás que tu santo vea corrupción. But in this psalm, Pero en este salmo, David expresses confidence David expresa confianza to sustain him through trials, que sería sostenido a través de pruebas and the primary trial y la prueba primordial of death. de la muerte. All right. Acts 2, 25 to 33. Entonces ahora veamos Hechos 2 del 25 al 33. Hechos capítulo 2 del 25 al 33 dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. All right. Now do you look at the beauty of how this is being pulled together? Ahora mira la belleza de cómo esto se ha juntado aquí. This is Peter giving the first evangelistic sermon. Este es Pedro dando el primer sermón evangelístico. And particularly in verses 25 through 33, Y particularmente en los versos 25 al 33, Peter declares Pedro declara that since David died, que como David murió, he cannot be the fulfillment of Psalm 16. él no podría ser el cumplimiento de este Salmo 16. But Jesus is now raised from the dead. Pero Jesús es ahora levantado entre los muertos. The resurrection of Jesus La resurrección de Jesús authenticates autentica that Jesus is the holy que, and righteous son of David. que Jesús es el santo y recto hijo de David. A righteousness that conquers death Un justo, una rectitud que conquista la muerte is necessary for the son of David to gain truly the everlasting throne. era necesario para que el hijo de David ganara el verdadero trono eterno. Remember I said, ¿Recuerda que dije? the conditional element that was part of this Davidic covenant La parte condicional añadida en este pacto davídico was that the king had to earn the right to an everlasting throne. era que ese rey debía ganarse el derecho al trono eterno. That's what's being talked about here. Es de eso de lo que se está hablando aquí. And this is Peter making the point. Y aquí está Pedro haciendo el punto. Now question. Ahora pregunta. In chapter 2 of Acts, En el capítulo 2 de Hechos, who was Jesus preaching to? Excuse me. Who was Peter preaching to? ¿a quién estaba predicando Pedro?
Only Jews. Solamente judíos. They're the only ones who were there. No había otro tipo de persona allí. They would know this. Ellos conocerían esto. They knew this psalm. They knew exactly, and Peter knew exactly what he was doing with them. Y Pedro sabía exactamente lo que estaba haciendo con ellos. Okay, this is another example of what we covered several days ago. Este es otro ejemplo de lo que cubrimos hace muchos días, New Testament correspondence. como el Nuevo Testamento corresponde. You have a New Testament inspired author Tienes un autor inspirado del Nuevo Testamento, looking back into the Old Testament mirando el Antiguo Testamento and drawing the connection. y haciendo la conexión. All right, let's look at Psalm 110. Miremos el Salmo 110. Vamos a leer el capítulo 110, Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. All right. Psalm 110. Ahora, el Salmo 110 It's not by accident no es por that accidente it's the most quoted psalm in all of the New que Testament. sea el Salmo más citado en todo el Nuevo Testamento. Numerous times. Muchas veces. The son of David's reign El reinado del hijo de David has a heavenly dimension to tiene it. una dimensión celestial en él. Sit at my right hand. Siéntate a mi diestra. This is Peter's point. Este es el punto de Pedro. Psalm 110, verse 1. Que el Salmo 110, verso 1, Okay, look at the tie-in, Acts 2, 33 and 34. Read it again. vamos a leer nuevamente Hechos 2, 33 al 34. Again, we're in that first sermon that Peter preached. Nuevamente estamos en ese primer sermón que Pedro predica. Peter is alluding to another psalm, this being Psalm 110. Pedro está aludiendo a otro salmo, que es el Salmo 110. Okay. Hechos 2, 33, 34. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. You see his point, what he's saying here, well, it wasn't David that was going to sit at the right hand. Él está diciendo, mira, no era David el que se iba a sentar a su diestra, Someone else. era alguien más. All right, now a priestly function Ahora, una función sacerdotal is added to the Davidic kingship es añadido a este reinado davídico in Psalm 110, verse 4. en el Salmo 110, en el verso 4. Read it again. Léelo nuevamente. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Whoa. It's one thing, we're talking about a connection to the priesthood. Una cosa es hablar de una conexión al sacerdocio. Now, in Israel, who were the priests? Ahora, en Israel, ¿quiénes eran los sacerdotes? Where'd they come from? ¿De dónde venían? They were from Levi. Venían de la tribu de Leví. Okay? And the priestly line Y la línea sacerdotal and the kingly y line la línea real were separate. estaban separadas. David came from Judah. Porque David vino de la tribu de Judá. The Levites from Levi. Se traían los levitas de Leví. All right, but watch this. Pero ahora mira esto. In Psalm En 110, el Salmo 110, the priesthood of this son of David el sacerdocio de este hijo de David is not tied to the Aaronic priesthood from Levi. no está atado al linaje arónico del sacerdocio, He reaches all the way back through time sino que alcanza allá atrás to Genesis a Génesis and the priesthood of Melchizedek. y el sacerdocio de Melquisedec, A completely different priesthood. a una diferente clase de sacerdocio. We don't know anything about No Melchizedek. sabemos nada de Melquisedec. We don't know where he came from. No sabemos de dónde vino, There's no lineage of him. no hay linaje, But he was also known pero también es sabido as a priest and a king. que era sacerdote y rey. This son of David Este hijo de David would actually bring together both offices. traería consigo ambos oficios, Inconceivable algo inconcebible to the Jew. a los judíos.
And now it's being pulled together. Y ahora está siendo traído esto junto. The Lord has sworn to not change his mind. The Lord has sworn to not change his mind. Juró Jehová y no se arrepentirá. You are a priest forever, Tú eres sacerdote para siempre, according to the order of Melchizedek. según el orden de Melquisedec. That tie into Melchizedek and his not having a heritage. We don't know where he came from. We don't know anything about his parents. We don't know anything about what happened afterwards. Y eso es lo ata a Melquisedec en el sentido de que él no tiene linaje, no sabemos de dónde vino y no sabemos qué pasó después con él. All we know is Todo lo que sabemos de él, ¿qué es? the great Abraham Que el gran Abraham, of the Abrahamic covenant del pacto con Abraham, paid him homage. le rindió homenaje. That's the point that he's making in that sermon. Y ese es el punto que él está haciendo en este sermón. Now, Ahora, David understood David entendía that his son would be greater than he was. que ese hijo sería más grande que él. The Lord says to my Lord. Dice, el Señor dijo a mi Señor. Originally, Originalmente, David probably penned the psalm thinking of Solomon. David probablemente escribió el Salmo pensando en Salomón. And the sons are not lords to their fathers. Y los hijos no son los señores de sus padres. Yet David understood that the sonship of God Pero David entendía que ese ser hijo de Dios, that belonged to his son que pertenecía a su hijo, would make him lo haría his royal superior. un superior real. This too was Jesus' point. A este también fue el punto de Jesús. Look at Matthew chapter 22. En Mateo 22, del 41 al 46. Should I read it? 41 to 46. 41 al 46. Y estando junto a los fariseos, Jesús le preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. You see how you see how Jesus is arguing with them? ¿Ves cómo Jesús está entonces discutiendo con ellos? At God's right hand, Y que a la derecha de Dios, David's Lord has to execute judgment among the nations. que el Señor de David ejecutaría juicio sobre todas las naciones. Psalm 110, 5 and 6. Y miren nuevamente Salmo 110 del 5 al 6. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. All right, so this Davidic king also has to subdue the world for the sake of his holy people. Entonces este rey davídico iba a someter al mundo For the sake of his holy people. a causa de su pueblo santo. This is Paul's argument in 1 Corinthians chapter 15. Y este es el argumento de Pablo en 1 de Corintios 15, 25. Look at verse 25. Vamos a verlo, 1 de Corintios 15, 25. Dice, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. All right. He says here, he must reign until he has put all his enemies under his feet. Entonces dice, él debe reinar hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. You see how the whole thing pulls together here? Entonces ves cómo todo es juntado aquí. When Jesus is dialoguing with the Pharisees in Matthew 23, Cuando Jesús está dialogando con los fariseos en Mateo 22, Jesus asks them a question. Jesús le hace a ellos una pregunta. What do you think about the Christ? Ahora, ¿qué piensan ustedes del Cristo? More specifically, whose son is he? Más específicamente, ¿de quién es hijo? Okay? Well, they said he was the son of David. Y ellos dijeron, claro, es hijo de David. Then how does David in the Spirit call him Lord? Entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor? He's drawing attention to the fact that this heir Él está llamando la atención de que este heredero would be something more sería algo más than just someone who was human. que alguien que era simplemente humano. This would be a king Este sería un rey to be sitting at the right hand of God. que se sentaría a la diestra de Dios. Is incomprehensible Es algo incomprensible to the Jewish a la mind mente judía of an earthly king. de un rey terrenal. They had no example of this. Ellos no tenían ejemplo de esto antes. Nothing. Nada. But Jesus is pulling back right out of their Old Testament. Pero Jesús está tomando allí del Antiguo Testamento, And certainly he's not saying it overtly, y no lo está diciendo, outwardly was that. but he's certainly implying Pero ciertamente está implícito, está implicando, through this dialogue a través de este diálogo and many others, y muchos otros, something great is in your midst.
que algo grande está en medio de ustedes, le estaba diciendo. What we have at this point then, Entonces lo que tenemos hasta este punto es, with the Davidic covenant, con el pacto davídico, is the waiting for the New Testament. es lo que se espera en el Nuevo Testamento, lo que la gente estaba esperando. Israel waited patiently and sometimes impatiently for God Israel esperó pacientemente y algunas veces impacientemente to rise up another son of David. que Dios levantara a otro hijo de David. The Davidic king would make the people holy Porque el rey davídico haría a la gente, al pueblo santo, and establish a true temple. establecería verdadero templo. He would keep the law for the people as their representative. Él guardaría la ley como el representante del pueblo. Subdue their enemies. Iba a someter a sus enemigos Reign in God's y name. reinaría en el nombre de Dios. The king would usher them into Zion El rey los volvería a Sion to worship God forever. para adorar a Dios por siempre. Now, Ahora, think about a week ahead of time of the cross. piensa, say that again, a week ahead, una semana luego of the cross, luego de la cruz. Think about when Jesus enters the city. Piensa cuando before the cross. Before the cross. Estamos hablando, perdón, de una semana antes de la cruz. 1 week before. Una semana antes. What do we call that? ¿Cómo le llamamos a eso? We celebrate Palm Sunday, remember? La entrada, el Domingo de Ramos, la entrada triunfal. All right. When a king Cuando un rey is riding into a city, está entrando a una ciudad, he's in one of two kinds of animals. él entra en dos clases de animales. It's either going to be a horse O será un caballo, or it's going to be a donkey. o va a ser un burro, una mula. When a king rides on a donkey, Cuando el rey venía en un pollino de asna, he is coming in peace. él está viniendo en paz. And this is exactly how Jesus enters the city. Y así fue exactamente como Jesús entró a la ciudad. Can you see the expectations of the people? ¿Puedes ver la expectación allí del pueblo? There has been rumors all over Palestine Había rumores por toda Palestina that started in northern Galilee. que empezaron en Galilea del Norte. No one teaches like this guy. Nadie enseña como él. And added to that, Y añadido a eso, no one does signs. nadie hace estas señales que él hace. It culminates just before he enters the city, Y sucede que se culmina justo antes de entrar a la ciudad, which is beautifully portrayed by the Gospel of John. que eso es algo hermosamente retratado por el Evangelio de Juan. In the Gospel of John, you have 7 featured miracles. Tú en el Evangelio de Juan tienes esas 7 señales registradas del Señor Jesucristo. Now, all the miracles of Christ are all important. Ahora, todos los milagros de Cristo fueron importantes, But in John's Gospel, pero en el Evangelio de Juan, they are featured as signs. él los toma como señales And he introduces them that way. y él los introduce de esta manera. It begins with the changing of the water into wine, Comienza con el cambio del agua en vino and it culminates y luego culmina with the calling forth of Lazarus from the dead. con el llamado a Lázaro de entre los muertos. That happened on the backside, on the outskirts of Jerusalem. Y eso pasó en la parte de atrás, a las afueras de Jerusalén. That region was filled Esa región estaba llena with pilgrims de peregrinos who were coming for the high holy day que venían al gran día santo of the Passover, de la Pascua, which was the Day of Atonement. que era el día de la expiación. It was that moment where there was going to be a remembrance Y era en ese momento que iba a haber un recordatorio of the death angel coming over the land of Egypt, sobre el ángel de la muerte que llegó a la tierra de Egipto, and this would be the final plague y este sería el último acto that would set Israel free. que haría a Israel libre. That high holy day is the time in which Jesus is entering the city. Ese gran día santo fue cuando Jesús estaba entrando a la ciudad And the expectation on the countryside y la expectativa de aquel lado del país. was fever pitched. What's that? Well, fever. Ecstatic. Era una expectativa enorme. Enormous. Yes. Okay? They've seen it. They've heard about it. Ellos lo vieron, escucharon de él. But keep in mind that the Galileans, Pero ten en mente que los galileos, that region where most of this is taking place, que de toda esa región donde todo eso estaba tomando lugar, this is the land of shepherds esta es la tierra de pastores and farmers. y granjeros. You know, in English we call it country bumpkins.
They're non-sophisticated. En inglés lo llamamos gente de campo, que no son sofisticadas. They don't know anything. Ellos no saben nada. Okay? It's not the sophistication of Jerusalem. No era la parte sofisticada de Jerusalén. It's not the place where the temple was located. No era el lugar donde el templo estaba ubicado. This is a city that is built around the temple. Esta es una ciudad que estaba construida alrededor del templo. Shopkeepers' existence. Shopkeepers assistant. Shopkeepers' existence Entonces las tiendas que se mantenían allí is dependent upon the temple. dependían del templo. They had little inns and they rented houses out. Entonces ellos tenían estos lugares, estos estaderos, y la gente se hospedaba. The pilgrims bought food. They Los- made money from selling meals. Los peregrinos compraban comida, ellos vendían, ganaban dinero de vender esta comida. Artisans made crafts. They made images of what the temple looked like and other kinds of things. Los artesanos hacían vasijas y otros artefactos que replicaban lo que había en el templo. And pilgrims would take those things home. Y los peregrinos se llevarían eso a sus casas. The Galileans were not viewed very highly by those that lived in the city. Entonces los galileos no eran vistos, eran tenidos en alta estima por aquellos de la ciudad. When Peter is going to betray Jesus, Cuando Pedro iba a traicionar a Jesús, he is discovered in part él es descubierto en parte because the people can discern where he comes from by the way he speaks. porque la gente podía discernir de dónde él venía por la forma como hablaba. He's a Galilean. Es un galileo. Okay? It's not a positive connotation. No era con connotación positiva. So here he comes Así que él viene, the week before, la semana antes, riding on a donkey, montado en este pollino de asna, and the people waving the palms, y la gente meneando las ramas, Hosanna in the highest. Hosana en las alturas. Now people wonder, Ahora la gente se pregunta, how ¿cómo? did we go from people falling down all over themselves and putting palms in the streets ¿Cómo pasamos de personas que estaban inclinadas y poniendo ramas en sus pies to 1 week later, para gente que una semana después, Pilate putting Barabbas and Jesus before them and the people saying, crucify Jesus? que cuando Pilato puso a Barrabás y a Jesús enfrente de ellos dijeron, suelta a Barrabás, crucifica a Jesús? You ever wonder that? ¿Alguna vez te has preguntado eso? How did that happen? ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo pasó esto? I'll tell you exactly how it happened. Te daré exactamente cómo pasó. Do you remember when Jesus said, ¿Recuerda cuando Jesús dijo, when he was at that temple, cuando estaba en el templo, there'll be a day llegará un día when not one stone will be left on it. donde no quedará piedra sobre piedra? Now think about it. La piensa en esto. If your livelihood, ¿Dice alguien? if your job, if your way of earning money, if your income Si tu manera de ganar dinero proviene del templo, was dependent upon the temple, dependía totalmente del templo, how would you view some person that you've never heard of ¿cómo vieras a una persona de la cual tú nunca habías escuchado antes, coming into the city llegando a la ciudad and y saying, diciendo, you're going to destroy the whole building mira, todo esto será destruido? that's responsible for your livelihood? Y eso, aquello que es de donde ellos se ganaban la vida. The people who were calling out to crucify, crucify, crucify. Entonces las personas que decían, crucifíquenlo, 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 These weren't Galileans. no eran galileos, These were the city dwellers from that province. eran, can't listen. These were the city dwellers. Estos eran los que habitaban en la ciudad, These were the people from Jerusalem. estos eran las personas de Jerusalén. That's who's calling out. Eso era lo que estaba You see pasando. that? Do you understand? ¿Ves eso? ¿Lo entiendes? Okay? And that's how it was very easy for the Pharisees to get the crowds whipped up about this. Por eso fue que los fariseos pudieron incitar con facilidad ahí a la multitud. Okay? It was their livelihood. Remember, the rumors had already spread through the city. Ellos dependían del templo. Mira, todos los rumores que se habían esparcido por la ciudad. Jesus had driven the money changers out of the temple. Mira, Jesús había sacado a los cambistas del templo. That was their livelihood. That's how they made money. Así era como ellos hacían dinero. But he came into the city on a donkey, Pero él entró a la ciudad en un burrito, a king, un rey. who was blending together the two offices of kingship and priesthood. Aquel que tenía en sí mismo los oficios de rey y sacerdote. Now, Ahora, when he returned cuando él regresó, the second time, when he returns on the second time, cuando él regrese por segunda vez, he's not riding on a donkey. ya no será en un burrito. What
¿En qué será? En un caballo. Comes back as a warrior. Él regresa como un guerrero. See how that fits? ¿Ves cómo todo esto encaja? Now, Ahora, okay. All right. We'll call it a day here, and tomorrow morning I'll finish this out. ahora vamos a dejar hasta aquí y mañana en la mañana terminamos el pacto davídico. But at least at this point, Pero por lo menos en este punto, I want you to see. quiero que veas, Look how these are united together. mira cómo estos están unidos juntos. They are so integrated. The way they're like building blocks right on top of the Están tan integrados, son como bloques en construcciones, uno arriba del otro. Again, it's like the flower that's trying just to totally open up. Es como una flor que trata de abrirse por completo. It's not open yet. No está abierta todavía, But it's close. pero está cerca. You have all of biblical history Tienes, tied up in these covenants. tienes toda la historia bíblica relacionada con cada uno de estos pactos. And when you begin to see how they fit together, Y cuando empiezas a ver cómo ellos se encajan juntos, have you ever wondered, ¿te has preguntado alguna vez, in a moment of honesty, en un momento de honestidad, is the word of God, ¿es la palabra de Dios? is it really true? ¿Es realmente verdad? If you haven't, I don't think you're telling the truth. Si tú no lo has hecho alguna vez en tu vida, creo que no me estarías diciendo la verdad. Is it really true? ¿No? ¿Será realmente verdad? What I have found is, the more you study, Pero más me he dado cuenta que entre más tú la estudias, who would think of this? ¿quién pensaría en esto? What earthly person ¿Qué persona terrenal would think of this? pensaría en esto? And integrate this the way these things come together? Y integraría estas cosas como ellas están integradas. The more I study, the more I'm convinced Entre más la estudio, yo más me convenzo. this is true. Esto es verdad. And this builds my faith. En eso está construida mi fe. Now, what you've been taught, Ahora, lo que se te ha enseñado, this is not just for you. esto no es solamente para ti. You guys have to go back Ahora ustedes tienen que regresar and plan out the educational system for your children. y planear el sistema educativo en tu iglesia, You to teach the totality of the Word of God, donde te enseñes la totalidad de la palabra de Dios, which will build their faith para que ellos construyan su fe and their confidence in the trustworthiness of the Scripture. y que se confíen en esa confianza absoluta que tenemos, que tiene la Escritura.